una respiración. Nosotros respiramos o ventilamos. Ventilamos. O hacemos una respiración externa, ¿verdad? Respiración externa o ventilación, así se llama. Los que respiran son nuestras células, o respiración interna, ¿no? Cada vez que nosotros tomamos aire, una respiración es tanto una inspiración como una expiración. Sí, eso es una respiración normal. Muy bien. ¿Cuánto es el volumen de una respiración normal? El famoso volumen tidal. A ver, todos van a gritar 500 mililitros, ¿no? No. La respuesta es depende, doctor. ¿De qué depende? Del peso, la talla, la masa muscular de la persona. Claro, que en el típico hombre de 70 kilos que dibujamos en los libros de fisiología es 500 mililitros. Pero no es así en todos. Pero bueno, para estos ejemplos sí vamos a dibujarlo de esa manera para que tenga sentido. A ver, cada vez que nosotros tomo aire, todos han visto esta gráfica, ¿verdad? Es de volúmenes, de 0 a 6.000 mililitros. ¿Ok? ¿Por qué he dibujado una línea en el medio entre 2.000 y 3.000 mililitros? Les voy a ir explicando poco a poco. Pero entendamos eso como 2.500. ¿Está bien? Entonces, si estoy en 2.500, inspiro, o sea, tomo aire, tomo esos 500 mililitros, llego a 3.000, ¿verdad? En mis pulmones. Boto ese mismo aire, bajo 3 a 2.500. Subo otra vez, tomo aire, boto aire, tomo aire, boto aire. Ese es el famoso volumen tidal o volumen corriente, el que siempre le decimos 500 mililitros. Volumen tidal. Muy bien. Así como yo estoy hablando, puedo tomar aire, pero si quiero puedo seguir tomando aire. Ese volumen, ¿cómo se llama? Volumen de reserva inspiratoria. Muy bien. Vamos a irnos hasta arriba, vamos a alucinarnos alguien con unos pulmones. ¿Okay? Ese sería nuestro volumen de reserva inspiratoria. Si estamos quedando que más o menos 500 es el volumen tidal, de 3.000 hasta 6.000, ¿cuánto sería? 3 litros, ¿no? Es bastante. Sí. Doctor, pero yo he leído que en el Boron dice 2.600, que en el otro dice... Ya, vamos a... Lo que ustedes tienen que hacer cuando trabajen con valores, y trabajen con valores de laboratorio, salvo que sean electrolitos, trabajen con aproximados y memorícense un valor. Porque es mejor memorizarse un valor y luego leer en el examen, ya más o menos ese es el valor, a no tener ni idea de cuánto es. ¿Ya? Entonces, ese es el volumen de reserva inspiratoria. Perfecto. Cuando, de nuevo, ¿no? Inspiro, expiro. Después de expirar, yo también puedo seguir botando el aire. Sigo botando el aire hasta que me quedo sin nada. ¿Ok? Vamos a ir a bajar hasta más o menos 1.500. Más o menos hasta 1.500. Ese sería el volumen de reserva expiratoria. Acá está el volumen de reserva inspiratoria. Doctor, ¿y qué pasa de los 1.500 para abajo? Hasta 0. ¿Qué pasa con ese volumen? Ese es el volumen residual. Muy bien. ¿Ese volumen residual lo podemos sacar? ¿Lo podemos sacar o tú lo puedes sacar si decides botar tu aire? No, ¿verdad? De hecho, cuando empiezas a sacar un poquito de ese volumen residual, alguna vez, no sé si lo hayan sentido, jóvenes o de más chicos, pero algunos de ustedes han sacado un poco su volumen residual y se siente horrible. ¿Alguna vez se han caído de espalda y se les ha salido todo el aire y se sienten desesperados? Ya, ahí es porque han sacado un poco de volumen residual, evidentemente a la fuerza, ¿no? Pero normalmente en una respiración no se puede sacar. Tanto sí que hay un reflejo para eso, que ya luego lo veremos. Pero bueno, ¿qué es lo importante a tomar en cuenta de estos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de estos volúmenes? Que acá, ¿qué estamos viendo? Una espirometría, ¿verdad? La espirometría efectivamente te puede medir tu volumen tidal, te puede medir el volumen de reserva inspiratoria y te puede medir el volumen de reserva expiratoria. Correcto. Pero lo que no te puede medir es el volumen residual. ¿Cómo medimos el volumen residual?
Con la, esa es pregunta examen, ¿no? Con la pletismografía. Doctor, entonces, ¿por qué hacemos espirometría? Yo en mi hospital fui y me hicieron espirometría, ¿por qué no hacen pletismografía todos? Ah, ahí viene el tema, ¿no? Que un espirómetro te costará a los hospitales, a las clínicas, sus $3.000, mientras que un pletismógrafo está $60.000. Entonces, no es poca la diferencia. Ok, muy bien. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque ahora que ya conocen los volúmenes, el volumen tidal o volumen corriente, más o menos 500 mililitros. Ahora que ya conocen el volumen de reserva inspiratorio, más o menos 3 litros. El volumen de reserva expiratorio, normalmente ponen 1.1, pero para no complicarnos con los números, 1 litro. Y el volumen residual, 1.5 litros. 1.2 a veces normalmente. Ahora podemos hablar de las capacidades. Las capacidades no son más que suma de volúmenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿a qué le llamamos la capacidad inspiratoria? Es la suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Volumen tidal más volumen de reserva inspiratoria. Claro, tiene sentido, ¿no? Capacidad de cuánto puedo inspirar. Doctor, qué feo. Capacidad inspiratoria más volumen es igual a volumen tidal más volumen de reserva inspiratoria. Y si lo dices así, peor, ¿no? CI es igual a BT más BRI. Ah, que estamos aprendiendo matemática. No se tienen que memorizar las fórmulas si es que entienden el concepto. Bien. Luego, hablemos de la capacidad residual funcional. Esa es lo opuesto. Es el volumen de reserva expiratorio, ya no incluye volumen tidal por si acaso, más el volumen residual. Volumen de reserva expiratorio más volumen residual. Listo. Hasta ahí estamos bien. Una pregunta. ¿Puedo yo medir la capacidad inspiratoria con el espirómetro? Por supuesto. Y es verdadero también que puedo medir la capacidad residual funcional con el espirómetro, ¿verdad? Sí puedo, ¿no? No puedo, porque para la capacidad residual funcional necesito saber el volumen residual. Todas las capacidades que impliquen tener el volumen residual no se van a poder medir con el espirómetro. Bien. Y luego, la otra capacidad, la famosa capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Es el volumen residual, el volumen de reserva expiratorio más el volumen tidal más el volumen de reserva expiratorio. Entonces, volumen de reserva expiratorio más volumen tidal más volumen de reserva expiratorio. La capacidad vital es la que a mí me gusta siempre acordarme como la del niñito que está en su cumpleaños y le dicen sopla las velas de tu torta. ¿Qué hace el niñito? Primero toma aire, utiliza su volumen de reserva inspiratoria y luego bota todo lo que puede. Bota todo el volumen de reserva inspiratoria, bota todo su volumen tidal y bota todo el volumen de reserva expiratoria. Esa es la capacidad vital. Ok, muchachos, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda con las capacidades y los volúmenes? Falta una capacidad. Capacidad pulmonar total. ¿Qué sería la suma de todo? ¿Verdad? Volumen de reserva inspiratoria más volumen tidal más volumen de reserva expiratoria más volumen residual. ¿Verdad? ¿Y por qué tengo el volumen residual? ¿Para qué existe? ¿Por qué mejor no uso todo el volumen de mis pulmones, mis alvéolos? Para mantener la garganta. ¿Para qué? ¿Cómo? Para mantener una garganta de presión. Pero voy a tener la gradiente de presión, es igual, ¿no? Si la presión alveolar es 0, porque tengo 0 gas, la atmosférica es 760, igual va a haber gradiente. Lo que pasa es lo que dijeron acá, muy bien, es para que no se colapsen los alvéolos. Los alvéolos tienen que estar llenos de algo, si no, se colapsan efectivamente, como ya lo he visto con el doctor, la ley de Laplace, ¿verdad? Que implica que vemos ahí también qué cosa, la tensión superficial, gracias a los surfactantes, ¿verdad?
su chamba, tiene que haber aire adentro también, ¿o no? ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos las capacidades y los volúmenes. Muy bien, entonces seguimos. Acá, vamos a hablar un poco de esto. Bien, ahora que entendemos qué cosa es, cuáles son los volúmenes y qué son las capacidades, hay algunos de estos parámetros que vemos en el día a día, bueno, que ven nuestros compañeros los neumólogos al día a día, porque hay dos patrones bien comunes, todos lo saben de memoria, el famoso patrón obstructivo y el famoso patrón restrictivo, ¿verdad? Para esto, para identificar esos patrones, necesitamos saber siempre tres cosas. Necesitamos saber primero, ¿qué cosa? El famoso BEF1. Doctor, pero usted me ha hablado de la capacidad vital, me ha hablado de la capacidad de la reserva inspiratoria, pero ¿qué cosa es el BEF1? El BEF1 es simplemente el volumen que podemos expirar en el primer segundo. Cuando yo expiro mi volumen tidal y expiro mi volumen de reserva expiratoria, le digo al niñito, bota el aire lo más rápido que puedas. En el primer segundo, ¿cuánto debe de salir de ese aire total? En una persona sana debe salir más o igual que el 80%. ¿Ok? Si yo estoy botando una cantidad de aire, en el primer segundo debe salir la gran mayoría del aire. Es más, si ustedes lo intentan, se van a dar cuenta. Uno bota el aire, la gran mayoría del aire que boté fue en el primer segundo. Luego seguía botando, pero se enlenteció. ¿Verdad? Ya, ese es el tiempo. Luego, la capacidad vital funcional. Doctor, ¿qué es la capacidad vital funcional? Es la capacidad vital nada más. Le ponen funcional, ¿por qué? Porque acá nosotros estamos mirando una espirometría de una manera dinámica, en el tiempo. En lo anterior que estábamos viendo era una espirometría de manera estática. Simplemente estábamos viendo los volúmenes y ya. Acá le estamos diciendo, ¿en cuánto tiempo lo estás haciendo? Chicos, no se hagan problemas. Capacidad vital funcional es lo mismo que capacidad vital. Solamente que acá lo estamos obligando al paciente a hacerlo, nada más. Bien. Y también es importante conocer la división entre estos dos, ¿no? El BEF1 sobre la capacidad vital funcional. ¿Cómo se llama ese índice? Índice de Tiffenau. El índice de Tiffenau. ¿Que cuánto tiene que ser? Mayor a mayor al 70%, muchachos. Mayor al 70%. Chicos, ¿cuánto es el BEF1 normal en una persona común y corriente? Mayor al 80%. Chicos, ¿cuánto es la capacidad vital funcional en una persona normal, común y corriente? Sin patologías. Mayor al 80%. ¿Cuánto es el índice de Tiffenau? Normal. Mayor al 70%. Es importantísimo eso porque luego vamos a ver algunos casitos con eso. Muy bien, quiero que vean esto. Acá yo tengo unos pulmones que están obstruidos, tienen un patrón obstructivo. Aquí abajo yo puedo ver la curva. Inspiro, tomo aire, expiro, tomo aire. Así se ve. ¿Ok? Bien. Si este es el aire que estoy tomando, ¿esa será la capacidad vital o no? Porque es todo el aire que puedo inspirar y todo el aire que puedo expirar. No miren el rojo, no miren el negro. ¿Y qué será este volumen que queda acá al final? Ese es el volumen residual, pues, al que no puedo acceder, al que no puedo respirar. Bien. ¿Qué ocurre en un patrón? Ah, bueno, ¿y todo esto qué será? Capacidad pulmonar total. ¿Qué pasa en un patrón obstructivo? Miren, la curva, la que parece como un
Hall se va para la izquierda. Miren cómo ha aumentado ahora, voy a ponerle otro color, el volumen residual. Ahora el volumen residual es todo esto. Por eso decimos que un patrón obstructivo aumenta el volumen residual. ¿Por qué? Porque se quedan, no pueden botar el aire. Los obstructivos, el asma, el EPOC, se quedan con el aire adentro. El asmático, ¿por qué? Porque hay broncoconstricción. Cuando quiere botar el aire, no puede salir bien. El enfisema, ¿por qué tampoco puede botar el aire? ¿Cómo es un alveolo enfisematoso? Eso es en bronquitis crónica. Bronquitis crónica tiene secreción, tampoco puede pasar bien el aire, no puede salir bien. Pero el enfisema, que se dilatan los acinos, ¿saben por qué es? Porque un alveolo, unos bronquiolos terminales con sus alveolos con enfisema son muy parecidos, ¿saben a qué? A una bolsa. Una bolsa así de plástico, esas bolsas normales. Imagínate qué pasa si a una bolsa tú le botas aire. Se queda inflada nada más. Así tal cual es el enfisema. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá con la capacidad vital? El volumen residual ha aumentado. ¿Qué pasa con la capacidad vital? Ha disminuido un poco. Veamos ahora en un patrón restrictivo. Acá más bien el problema con el pulmón es que se ha hecho, ya no se puede expandir, no se puede hacer más grande, está todo fibrosado. ¿Cuál es el ejemplo clásico del patrón restrictivo? La fibrosis pulmonar, ¿verdad? Idiopática, por ejemplo, ¿no? O en algunos casos epítola. Más bien la curva se va toda para la derecha. Entonces, lo normal está acá en naranja, acá está la capacidad vital y acá está el volumen residual. Mientras que en rojo van a ver la alteración. Miren el volumen residual y miren la capacidad vital. Quiero que vean acá cómo veían toda la capacidad pulmonar total, era todo lo naranja, y miren la capacidad pulmonar total acá. Miren la capacidad pulmonar total acá. ¿Por qué le digo eso? Porque casi siempre, bueno, siempre cuando hablamos de un patrón obstructivo, ¿qué es lo que siempre les dicen? ¿Cómo está el índice de tífeno en un patrón obstructivo? ¿Normal, disminuido o aumentado? Disminuido. Doctor, los dos bajan. Baja el BEF y baja la capacidad vital. Entonces, ¿se mantiene? No, está disminuyendo. Porque más es lo que baja el BEF de lo que baja la capacidad vital. El índice de tífeno en un patrón obstructivo siempre va a estar disminuido y eso es por definición. Eso lo ven ustedes en qué guía, la guía Gold, en la guía Gold, ¿verdad? ¿Y cómo va a estar la capacidad vital en un patrón obstructivo? Disminuida sí, pero tiene que estar por encima o mayor o igual al 80%. Por ende, para hablar con números, el índice de tífeno tiene que ser menor al 70% y la capacidad vital tiene que ser mayor o igual al 80%. Mientras que un patrón restrictivo, el índice de tífeno tiene que ser normal, tiene que ser mayor al 70%, mientras que la capacidad vital tiene que también ser normal. Menor al 80%. Menor al 80%. Para que haya definición. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos unos patrones obstructivos y los patrones restrictivos. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver algunos casos para calcular justamente cómo nos salen estos, cómo se ven estos en una espirometría normal. Porque una espirometría normal te da lo predicho, lo que el paciente debe tener, así van a ver una espirometría, y lo que se le mide. Y así es como calculamos el 80%, el 70% y eso. No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo.
pero así es como se ven las ciclometrías en la vida real. ¿Ya? Puede ser que el examen le pongamos de frente 70, 80, 80, 60%, o puede ser que le pongamos números simples que se puedan dividir y ustedes lo pueden calcular, porque no es nada del otro mundo. Ok, muchachos, ¿tienen alguna duda?